Buenas tardes, somos Inés Reigada, Carmen Alonso y María Cabrera, alumnas de Year 7 por competencias. Y venimos a presentar a don Leonardo García San Juan. Don Leonardo García es catedrático del Departamento de Prehistoria y Arqueología. Su carrera empezó en 1991 hasta 1996 en la Universidad de Sevilla. Leonardo García San Juan is a catedrátic of the Department of Prehistory and Archaeologist. The career started in 1991 to 1996 in the University of Seville. En 1997 a 1998 siguió el programa de Marie Curie. In 1997 to 1998, he followed the program of Marie Curie. En el año 2000 comenzó a trabajar en la Universidad de Sevilla como profesor. In 2000, he started to work in the University of Seville like a teacher. Estas son las provincias en las que ha trabajado en España: Badajoz, Córdoba, Huelva, Sevilla y Málaga. Gracias por escuchar y os dejamos con don Leonardo García San Juan. Bueno, pues muchas gracias por vuestra presentación. Supongo que ya es cuestión de que empiece la charla, ¿no? Sin más demora, que se nos han ido unos minutillos con la conexión. Bueno, esta charla que don Luis Rey me ha invitado a que os dé, la verdad es que me hace mucha ilusión porque, como sabéis, yo soy profesor en la universidad, entonces yo suelo dar clase a chicos un poco más mayores que vosotros. Y bueno, para mí es un cambio bonito dar clase hoy, hablar a chicos un poco más jóvenes. ¿Vosotros qué edad tenéis? Me dijo Luis, quizás 12 años o por ahí. 12 años. 12. Muy bien, muy bien. Muy buena edad, 12 años. Pues yo voy a intentar explicaros en media horilla, aproximadamente, qué es la ciencia y cómo se hace y para qué nos sirve. Supongo que todos habréis oído hablar mucho de la ciencia, sobre todo en estos tiempos últimos, pues con la pandemia, en estos últimos 2 años prácticamente, donde en la televisión y en los medios de comunicación todo el tiempo se ha estado hablando mucho del estudio científico de este virus, de esta enfermedad, y gracias a la acción pues fenomenal que han tenido los científicos a nivel mundial, hemos dispuesto en un tiempo récord, prácticamente en menos de un año, de una vacuna que ha sido importantísima para pues controlar ahora mismo la pandemia en países como España. Desgraciadamente, en algunos países no se ha vacunado todavía toda la población, pero en España casi toda la población, prácticamente el 80% está ya vacunada, y eso es muy importante, sobre todo para las personas mayores. Bueno, esto lo pongo como ejemplo de la presencia que tiene la ciencia en nuestras vidas. En el mundo actual, la ciencia es una cosa que está constantemente con nosotros. Bien, vamos a ver de entrada una definición que siempre es importante. ¿Qué es la ciencia? ¿Cómo podríamos definir la ciencia? Bueno, una definición sencilla podría ser que es el conjunto de saberes y métodos que nos permiten a los seres humanos comprender el universo en el que existimos. Esta definición es muy amplia, ¿no? Y es muy genérica, pero así nos aseguramos de que en esta definición entra todo lo que es la ciencia. Sobre todo entra tanto la ciencia de los problemas naturales, de la naturaleza, como puede ser el estudio pues, de los seres vivos, de las plantas, o incluso el estudio del cosmos, ¿no? El estudio de los sistemas solares, de los planetas, de las estrellas, todo lo que es, pues, por ejemplo, la astrofísica, como también el estudio de los asuntos y de las cuestiones más humanas, ¿no? Por ejemplo, la psicología, que es el estudio de la mente humana, o la antropología, que es el estudio de la conducta humana social. ¿Vosotros diríais que para estudiar los planetas nos hace falta la psicología? ¿Los planetas tienen mente? No, ¿verdad? Los planetas no tienen mente. Entonces, como los planetas no piensan sobre sí mismos, en principio la psicología no es la ciencia que nos hace falta, o la especialidad o la rama de la ciencia que nos hace falta para entender un planeta o para entender los sistemas planetarios. Nos hace falta la astrofísica
o nos hace falta la geología planetaria para saber cuáles son las rocas presentes en un planeta, o incluso la biología, si es que hay seres vivos en ese planeta. Todavía los seres humanos no hemos descubierto ningún planeta que tenga vida todavía, aparte de la Tierra, pero hay muchos científicos y científicas que están bastante empeñados en eso. Bueno, dentro de esta definición podemos decir que la ciencia tiene 3 características muy importantes. Siempre, cualquier tipo de ciencia. Primero, se basa en la observación. Se basa en la observación de la realidad que nos rodea, del universo que nos rodea, sea del cielo, del cosmos, o sea del patio del vecino de al lado, del chalet de al lado, o del parque de María Luisa. Esta observación, los seres humanos la podemos hacer mediante nuestros sentidos, por ejemplo, la vista, el oído, el olfato incluso, o mediante una serie de aparatos que van más allá de donde llegan nuestros sentidos, como pueden ser microscopios o telescopios que nos permiten ver cosas muy pequeñas o cosas muy lejanas. Así que los seres humanos, durante nuestra historia, hemos sido capaces de desarrollar muchos dispositivos y muchos aparatos que nos permiten observar cosas que nuestros sentidos, los sentidos de los que nos ha provisto la naturaleza, nuestros ojos, nuestro oído, pues no pueden registrar, ¿no? Porque nosotros no podemos ver bacterias, ni podemos ver virus a simple vista. Para eso necesitamos, por ejemplo, un microscopio muy potente. Bueno, pues afortunadamente la tecnología hoy día nos permite ver muchas cosas más allá de nuestros sentidos. De hecho, estamos hablando ahora mismo, yo os estoy hablando desde Noruega, porque yo me encuentro en Bergen, en una ciudad noruega donde estoy trabajando. Así que gracias a la computación y a Internet podemos comunicarnos a larga distancia y hacer esta clase. Bueno, la segunda cosa que es muy importante de la ciencia, además de la observación, es que se basa en la comprobación y la verificación. Es decir, las observaciones tienen que estar respaldadas por datos. Esto es muy importante y esto es una característica súper importante de la ciencia. Y esto quiere decir que gracias a estos datos, las afirmaciones que hacen los científicos pueden ser reproducidas o comprobadas por otras personas. Y además nos ayudan a entender si muestran algún tipo de regularidad, por ejemplo, una tendencia o una ley. No es lo mismo una opinión. Yo digo, el Betis es el mejor equipo del mundo. Bueno, ¿dónde están los datos para demostrar eso? Hay que distinguir muy bien lo que es una opinión de lo que es una aseveración científica o una afirmación científica basada en los datos. Esto es súper importante en la ciencia, distinguir la opinión de la afirmación comprobable y verificable. La tercera cosa que es importante para definir la ciencia es la publicación. La publicación y la publicidad. ¿Por qué es importante esto? Bueno, es muy importante porque las observaciones que hacemos los científicos son verificadas, las observaciones verificadas que hacemos son compartidas con el resto de la comunidad científica y con la sociedad. Es decir, hay una cosa que no puede ser la información científica, que es secreta. La información científica y los datos científicos y el conocimiento científico tiene que ser público y compartido. Precisamente, como voy a explicar ahora, compartir y colaborar es una de las grandes características del trabajo científico. Bueno, ¿para qué sirve la ciencia? Pues sobre todo para responder preguntas. Es decir, los seres humanos somos muy curiosos y tenemos muchas preguntas siempre. Vosotros que tenéis 12 años, estáis en una edad de hacer muchas preguntas también. Preguntas. ¿Por qué los seres humanos no tenemos tentáculos? ¿Por qué caminamos sobre 2 patas y no 4? No sé, ¿nunca lo habréis pensado? Seguro que alguien se lo ha preguntado alguna vez. ¿Por qué el planeta Tierra tiene atmósfera y la Luna no? La Luna no tiene atmósfera. El planeta Tierra sí. ¿Eso por qué es? ¿Por qué ha habido sociedades que practicaban el canibalismo? ¿Vosotros practicáis el canibalismo? Supongo que no, ¿no?
Bueno, pues eso es porque el canibalismo es una práctica, vamos a decir, abolida o extinguida, pero en el pasado muchas sociedades han practicado el canibalismo. ¿Por qué? ¿Por qué enfermamos? ¿Qué hace que enfermemos? Es un gran problema para la ciencia médica. ¿Por qué es malo comer mucha azúcar? Espero que no comáis mucha azúcar. ¿Bebéis mucha Coca-Cola? Si bebéis mucha Coca-Cola, que sea sin azúcar, por favor, que el azúcar es bastante mala. ¿Cómo se transmite la COVID? Esto, bueno, es súper importante. Ya lo sabéis, supongo vosotros, ¿no? ¿Cómo se transmite? ¿Reptando por el suelo o volando por el aire? Se transmite a través de los aerosoles, ¿eh? Es decir, de las partículas de saliva, por ejemplo, que emitimos microscópicas cuando hablamos los seres humanos, ¿no? Es decir, es un virus aerotransportado y eso es muy importante saberlo. Bueno, pues hay infinitas preguntas que la ciencia puede querer plantearse y en ese sentido, cada científico o científica y cada equipo científico tiene una posibilidad de abrir un campo de investigación completamente nuevo. Bueno, de hecho, podemos decir que la ciencia se origina muy antiguamente ya como resultado de la curiosidad del ser humano. Vosotros sabéis que nuestra especie se llama Homo sapiens. No sé si os habéis preguntado alguna vez qué significa Homo sapiens. Homo sapiens es una expresión latina que quiere decir el humano sabio o los humanos sabios o el humano que conoce o el humano que estudia, ¿no? Entonces, saber o querer saber es una característica tan grande de nuestra especie que le hemos dado como nombre a nuestra especie, el ser humano es el humano que piensa o que conoce. Y tengamos en cuenta una cosa, en este planeta ha habido otros seres humanos antes que nosotros, ¿eh? Ahora mismo el Homo sapiens es la única especie humana que queda en el planeta, pero hace decenas de miles, cientos de miles o millones de años, hace mucho tiempo en la Tierra habitaban otros seres humanos, de los cuales, por cierto, nosotros somos descendientes. Los primeros antepasados nuestros, evolutivos, se llaman Australopithecus afarensis. No sé si habréis oído hablar de este género, de esta gente, ¿no? Vamos a decir. Estos no son estrictamente humanos. De hecho, Australopithecus, en latín, quiere decir más bien simio austral, es decir, simio del sur. Y estos son nuestros antepasados más remotos. Se parecen un poquito a los chimpancés actuales, pero eran un poco más listos que los chimpancés. Ahí veis una maqueta o una reproducción, vamos a decir, un modelo de qué aspecto tenía una australopiteca muy famosa en la ciencia que se llama Lucy, porque fue la primera que fue descubierta hace unos 40 o 50 años en el sur de África. Otros seres humanos, ya como nosotros, los del género Homo, son, por ejemplo, los Homo erectus, que vivieron hace aproximadamente 1,5 millones o 1,8 millones de años. Aquí tenéis una recreación artística de cómo eran estos humanos, que ya no existen porque se extinguieron, ¿no? Han desaparecido. Igual que desaparecieron los dinosaurios, pues han desaparecido estos humanos debido a las circunstancias de la evolución. Bueno, los Homo erectus, aunque tengan así en principio os parezca que tienen un poco cara de brutos, pero en realidad eran bastante inteligentes y ya eran de los humanos que iban pensando por ahí. Por ejemplo, una cosa muy importante que inventaron fue cómo hacer fuego. Si lo pensáis, muchísimo de nuestra civilización depende de controlar el fuego y de controlar la combustión en la industria, en la cocina, para alimentarnos, etcétera. Entonces, este descubrimiento, que hasta cierto punto podemos decir es un descubrimiento científico, fue muy importante. ¿Qué sería de las barbacoas dominicales si no tuviéramos fuego hoy día? Bueno, pues ese invento se lo debemos a los Homo erectus. Otro antepasado nuestro importante, del que quizás hayáis oído hablar, son los neandertales. ¿Os suenan los neandertales? Seguramente que sí, creo, ¿no? Bueno, los neandertales son más recientes
que los Homo erectus. Vivieron hace unos 300.000 años aproximadamente. Y también se han extinguido, aunque algunos dicen que no se han extinguido del todo, porque en nuestro ADN, los seres humanos actuales, vosotros y yo, vosotros y vosotras y yo, tenemos un poquito de ADN de estos neandertales. Tenemos aproximadamente entre un 3 y un 4% de nuestro código genético es como el suyo. Eso quiere decir que originalmente intercambiamos genes con ellos, es decir, que hubo relaciones sexuales entre los hombres o mujeres del grupo Homo sapiens con los neandertales. Y ese ADN ha quedado en nuestro código genético. Bueno, los neandertales, que también se suele decir que tienen un poco de apariencia de brutos, porque eran así un poco, digamos, achatados, ¿no? Eran un poco bajos y robustos, con unas narices muy grandes y unas cejas muy gruesas, como veis ahí en esa recreación artística. En realidad, si le pusiéramos una chaquetilla y una corbata y lo soltáramos por ahí por el centro de Sevilla, seguro que nadie se daba mucho cuenta, ¿eh? Así que, bueno, esto pasa con los humanos. Bueno, pues los Homo neanderthalensis son también bastante importantes porque fueron grandes cazadores. Y la caza, aunque no lo creáis, tiene mucha relación con la ciencia, porque esos primeros cazadores, los neandertales, aprendieron muchísimas cosas sobre la naturaleza observando a los animales que tenían que cazar, ¿eh? Como querían cazar, por ejemplo, mamuts o ciervos, que por cierto en esta época eran muy grandes. Existe una fauna que se llama megafauna pleistocena, que son mucho más grandes que los actuales. Tenían que organizarse, tenían que observar sus pautas de conducta, dónde se alimentaban los ciervos, por dónde se movían, cuáles son los ciervos más vulnerables que podían cazar. Y todo esto dependía de las observaciones que hacían, observaciones de su naturaleza en su tiempo, que hacían los neandertales. Evidentemente los neandertales no tenían microscopios ni telescopios, pero sí usaban de forma muy inteligente su capacidad de observación. Bueno, esta capacidad de observación del ser humano ha seguido existiendo en toda nuestra historia. Ya existía en la prehistoria, cuando existían nuestros antepasados evolutivos, los Homo habilis o los Homo erectus o los Homo neanderthalensis, pero también en el medievo, ¿no? En el medievo, por ejemplo, se desarrolló mucho la alquimia. Supongo que sabéis lo que es la alquimia, ¿eh? Si le quitáis la al, ese prefijo que llevan muchas palabras en español por la influencia del árabe en nuestra lengua, os queda quimia. Y creo que eso ya os dará una pista, ¿no? La alquimia es la química. Entonces, los alquimistas o químicos medievales exploraron mucho las propiedades de muchas sustancias, de muchos minerales, de muchas rocas. Y con eso hicieron avanzar mucho la ciencia, ¿eh? Entre otras cosas, pues los alquimistas estaban fascinados, por ejemplo, por... Bueno, en esta época se confunde un poco el mito y las leyendas con la observación científica y estaban muy obsesionados con obtener una cosa que llamaban la piedra filosofal, que era un producto que permitiría convertir todas las rocas en oro, ¿no? Y que, bueno, pues por supuesto sería fuente de gran riqueza. Bueno, pues esto es un poco el origen de por qué los seres humanos somos científicos y por qué a los seres humanos nos gusta la ciencia y hemos desarrollado la ciencia tanto. Algo que va mucho con nosotros. ¿Cómo se hace la ciencia hoy día? Bueno, si alguno de vosotras, chicos, chicas, os planteáis ser científica o científico en el futuro, os puedo decir un poco las cosas que hacen falta dentro de mi experiencia como científico. Por ejemplo, primero la formación. Es muy importante formarse, es decir, hay que ir a la universidad, estudiar y especializarse. Sobre todo es muy importante leer y entender los trabajos ya publicados, porque como os he dicho al principio, los científicos publican todos sus descubrimientos y todos sus avances. Y eso, si vosotros vais a querer ser científicas o científicos, vais a tener que hacerlo. Hay que leer mucho y aprenderse lo que ya se sabe, porque claro, un científico lo que creo que no va a querer hacer es descubrir algo que ya está descubierto, ¿no? O entender una cosa que ya está entendida. Eso sería un poco tonto. Entonces, lo primero es saber lo que ya sabemos y por eso hay que conocer la bibliografía. Luego, aparte, por supuesto, también es importante que uno tiene que formarse para ser una
persona culta, ¿no? Hombre, espero que nunca os pasará lo que le pasa a este señor del chiste, ¿no? ¿Qué lees? El Quijote. ¿De qué va? Yo creo que vosotros sí sabéis de qué va el Quijote. Bueno, pues un poco, aunque es una broma, los científicos no podemos ser unos ignorantes. Tenemos que saber de lo que estamos hablando. Así que la formación es muy importante. Luego hay una cosa que a mí me parece importantísima para ser científica o científico, que es la imaginación. Para ser científica, ante todo, hay que pensar, como os decía al principio, preguntas nuevas. Preguntas nuevas y también hay que imaginar las posibles respuestas, que nosotros le llamamos hipótesis. Pues si yo quiero plantearme por qué los seres humanos no tenemos tentáculos, pues quizás la primera hipótesis que deba plantearme o que podría imaginar es que probablemente evolutivamente no descendemos de los octópodos, de los animales que tienen, o de los cefalópodos, de los animales que tienen tentáculos, sino que descendemos de otro tipo de animales que son quizás cuadrúpedos o bípedos, como es el caso de los simios, ¿no? Bueno, todas estas ideas que hay que pensar para, usando nuestra imaginación, plantearnos qué podemos investigar, luego hay que organizarlas, por supuesto. Hay que organizar un poquito las ideas para que las ideas no sean caóticas, ¿no? Y para que tengan un cierto sentido racional. Bueno, para tener imaginación, una cosa que yo os recomiendo muchísimo es que leáis libros. No hay nada que estimule tanto la imaginación como leer. Leer novelas para vosotros, por ejemplo, novelas de aventuras o de fantasía incluso, pero también pueden ser novelas históricas basadas en la realidad histórica de ciertos personajes. Leer libros es una cosa que estimula muchísimo la mente y yo lo recomiendo muchísimo porque cuando uno lee se tiene que imaginar el mundo que está leyendo. No es como ver una película. Cuando ves una película, el mundo te lo ponen delante y tú ya lo tienes claro. Entonces, es mucho mejor imaginar a través de un libro, porque eso estimula mucho la mente. Y sobre todo, hoy día, vosotros, los chicos jóvenes, tenéis que tener cuidado con una cosa, que es el teléfono móvil. El teléfono móvil es una cosa bastante útil, pero tenéis que tener cuidado con él porque genera adicción. Desgraciadamente, esto es un problema que ya se está planteando. Los móviles tienen mucha tendencia a generar adicción y se compadecen muy mal con la imaginación. Así que lo que no queremos es que los niños os convirtáis en unos zombies adictos al móvil. No podemos dejar que los seres humanos nos convirtamos en adictos al móvil, que estamos mirando el móvil 24 horas al día, porque eso realmente mata la imaginación. Bueno, por supuesto, para hacer ciencia también hace falta dinero. Claro que sí, hace falta dinero porque hay que tener laboratorios y los laboratorios cuestan dinero. Son aparatos caros, esos microscopios, esos telescopios. En el caso de la arqueología, que es la rama de la ciencia a la que yo me dedico, pues también hace falta dinero para el trabajo de campo, para las excavaciones, por ejemplo, como en esta que aparece en esta fotografía, que es en el sitio de Atapuerca, en Burgos, en la Gran Dolina, donde un equipo de personas están en un sitio muy estrecho, muy cerrado y, como veis, lleno de barro, excavando fósiles antiguos. Bueno, otra cosa que hace falta para hacer ciencia es trabajar mucho, la verdad. Bueno, trabajar mucho es una cosa que hace falta para casi todo. Y trabajar mucho, además, con un cierto entusiasmo, porque la ciencia requiere muchas horas de dedicación. Así que, si no os gusta mucho, es mejor que no os metáis. Solo os recomiendo que os metáis a científicas o científicos si os gusta mucho la profesión y si tenéis entusiasmo. Y luego también hace falta mucha concentración. Hay que pasar muchas horas en la biblioteca o en el laboratorio o en el estudio, estudiando cosas, analizando datos, haciendo pruebas, y eso requiere concentración. Para tener concentración, por ejemplo, de nuevo os recomiendo que uséis el teléfono móvil de forma controlada y limitada, porque el teléfono móvil estropea mucho la capacidad de concentración de la gente. Bueno, otra característica de la ciencia siempre, para hacer ciencia, es la colaboración.
La ciencia es una cosa que se hace en equipo. Es como el fútbol. No se puede jugar individualmente. Por muy bueno que sea Messi, si jugara él solo contra los otros 11 del otro equipo, nunca ganaría. Nunca. Entonces, bueno, pues es una tarea en equipo. Las mujeres y los hombres que se dedican a la ciencia tienen que aprender a colaborar. Y eso es muy importante. Cada uno se especializa en un tema. Uno puede ser el defensa, otro la portera, otro la delantera, otro la mediocampista. Pero todos tienen que colaborar en el equipo. Y eso es muy importante. Y luego también la ciencia tiene una característica que a mí me gusta mucho, que es que nos apoyamos en la sabiduría de nuestros antecesores, de todos los científicos anteriores. Yo supongo que vosotros sabéis inglés. No sé si alguno sería capaz de traducirme lo que dice esta frase muy famosa de Isaac Newton. Si he visto más lejos, es porque estoy subido a los hombros de los gigantes. Exactamente. Si he sido capaz de ver más allá o de ver más lejos, es porque estoy subido en los hombros de gigantes. Es una frase muy famosa de Isaac Newton que quiere decir que los científicos, afortunadamente, y las científicas, tenemos mucha gente que ha trabajado antes de nosotros, antes que nosotros, y que nos ha enseñado cosas, y que nos ha enseñado el camino, y que nos han proporcionado descubrimientos. Así que no trabajamos solos, ¿no? En ese sentido, la ciencia tiene una propiedad muy bonita y muy interesante que es acumulativa. Podemos acumular el conocimiento científico y servirnos no solo de lo que hizo Isaac Newton, sino de lo que hicieron los Homo erectus, que fueron capaces de inventar el fuego y de controlar cómo hacer el fuego. Así que todo ese proceso acumulativo es un gran beneficio que tenemos la ciencia actualmente. Bueno, hay otra parte de la ciencia que a mí también me gusta mucho, que es que se fundamenta mucho en la inspiración. Y en eso se parece un poquito al arte. ¿Sabéis quién es este señor que está en la fotografía? Muy bien, todo el mundo lo reconoce. Y sabéis este cuadro cómo se llama, ¿no? Julia. Guernica. El Guernica, muy bien. Este cuadro es famosísimo. Lo pintó Picasso para rendir tributo a una cosa muy horrible que ocurrió en la Guerra Civil Española, que fue un bombardeo que hicieron los alemanes, los nazis, con permiso de Franco, en una localidad en el País Vasco, con bombas incendiarias, y mataron a toda la población. Bueno, Picasso hizo ese cuadro famosísimo, como sabéis, es uno de los artistas más famosos del siglo XX, y una vez, en una entrevista, una periodista le preguntó a Pablo Picasso, le dijo: señor Picasso, ¿juega la inspiración un papel importante en su trabajo? Y Pablo Picasso le respondió esto: sí, mucho, sobre todo cuando me pilla trabajando. Es una respuesta muy buena, porque si lo pensáis, hombre, la inspiración siempre viene bien, ¿eh? Pero si te pilla en la cama tirado o en la playa vagueando, pues no puedes hacer mucho con ella. Te puedes acordar de lo que has pensado. Pero si estás trabajando, en ese momento la inspiración, la combinación de inspiración y trabajo es formidable. Así que Picasso realmente era un gran trabajador, trabajaba muchísimo. Bueno, y por último, os voy a decir una cosa que también importa para hacer la ciencia, que es la suerte, ¿no? ¿Recordáis, como refleja ese dibujito también, el mismo Isaac Newton, uno de los físicos, el fundador de la física moderna y un científico muy famoso? Es conocida una anécdota de que su teoría de la gravedad se le ocurrió porque se le cayó una manzana en la cabeza cuando estaba descansando debajo de un manzano. Se le cayó la manzana en la cabeza y dijo: demontres, ¿por qué se me ha caído esta manzana encima? Y a partir de ahí imaginó su teoría de la gravedad y de la física, ¿no? Entonces, bueno, esta teoría o esta historia puede ser más bien apócrifa, como se suele decir, o una leyenda urbana, como se diría hoy, ¿no? Pero no deja de revelar o de reflejar una cosa que es verdad, que es que a veces en los descubrimientos científicos la suerte juega un papel importante, no ya el dinero o la colaboración en grupo
o el conocimiento y la formación, o la inspiración, o el trabajo, no. A veces simplemente la suerte. Bueno, pues os cuento una anécdota mía personal a este respecto. Hace unos años yo estaba haciendo un trabajo arqueológico en la Sierra Norte de Sevilla, en Almadén de la Plata, y fuimos a visitar un sitio donde hay lo que los agricultores localmente llaman un majano. No sé si sabréis lo que es un majano. Un majano es como un mojón, podemos decir. Es una especie de hito o marcador en el campo, que es donde los agricultores echan las piedras grandes para poder cultivar el terreno mejor, ¿no? Cuando hay mucha piedra en el suelo, pues la amontonan en estos majanos. Y veis que aquí hay un majano muy grande. Nosotros estábamos haciendo un trabajo en este lugar, en el entorno de este majano. Aquí veis que este majano podía tener, pues no sé, decenas de miles de piedras, porque se han ido acumulando con el paso del tiempo. Y después de trabajar un rato, yo me senté a beber un poquito de agua y a fumar un cigarro, porque en esa época fumaba. Me senté en una piedra que me pareció cómoda y después de unos minutos ahí sentado, con la mano, me di cuenta de que la piedra tenía una forma muy redondeada y una forma un poco llamativa. La miré y entonces vi que estaba trabajada. Ahí es verdad que, bueno, aunque en esta historia la suerte juega un papel, mi experiencia y mi conocimiento de lo que es una piedra trabajada como arqueólogo también me ayudó mucho. Cuando me di la vuelta y saqué la piedra del suelo, me encontré con esto. Esta piedra tenía unos grabados de la prehistoria. Una piedra que nosotros, los prehistoriadores, llamamos estela. Es como una estatua, vamos a decir, prehistórica. Y está grabada con dos personajes, que son un guerrero y seguramente un sacerdote. Bueno, esta estela tiene unos 3000 años de antigüedad y fue un descubrimiento sensacional. Y fijaos la suerte, que ese majano donde estábamos trabajando tiene miles de piedras. Y yo fui a sentarme exactamente encima de esta piedra y no de otra. O sea, que fue una casualidad astronómica. Como os digo, es verdad que me ayudó un poco el conocimiento, un poco bastante, y mi experiencia para fijarme en la particularidad de la piedra. Pero si no me hubiera sentado en esa piedra completamente por azar, nunca habría ocurrido este descubrimiento. Así que, bueno, paradójicamente puedo deciros que uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes de mi carrera lo hice gracias a mi trasero, porque me senté encima de esta piedra tan interesante. Bueno, ya voy a terminar. Os voy a decir en breve a mí lo que más me gusta de ser científico. Me gusta mucho que es una profesión muy emocionante. Siempre estás haciendo cosas nuevas y puedes investigar nuevos problemas, cosas además que a lo mejor nadie se ha planteado nunca. Segundo, da mucha satisfacción descubrir algo que es desconocido y transmitírselo al resto de la humanidad. Eso, la verdad, es una sensación muy agradable. Y eso tiene que ver también con que la ciencia es un trabajo altruista. Se hace para contribuir a una sociedad mejor, no por egoísmo. Y eso creo que da mucha satisfacción cuando nosotros los seres humanos, cuando tenemos la sensación de que estamos trabajando para ayudar a los demás y por hacer algo que mejore la vida de los demás y de la sociedad, eso da mucha satisfacción. Y por último, yo diría que siempre en la ciencia conoces gente interesante e inteligente. Y eso es muy estimulante, porque tienes la oportunidad de hablar con personas que te dicen cosas realmente que te hacen pensar mucho y que te cuestionan a veces tus prejuicios, ¿no? La ciencia tiene que ser siempre lo contrario de los prejuicios. En fin, esto es un poco, de forma resumida, la descripción que yo puedo hacer de lo que es mi experiencia como científico y lo que yo creo que es la ciencia. Si queréis ver algunas cosas de la investigación que hace mi grupo de investigación, mi equipo de la Universidad de Sevilla, lo podéis ver en estos enlaces. Yo se los voy a mandar ahora a Manuel Morillo para que os lo mande a vosotros por correo electrónico de una conferencia que di, por ejemplo, en Madrid, en el Museo Arqueológico Nacional, el pasado mes de junio, o en mi perfil en Academia Edu, que es un sitio
en Internet donde las científicas y los científicos intercambiamos mucha información. Así que bueno, muchas gracias por vuestra atención. Aquí, por cierto, os presento a los integrantes de mi grupo de investigación con los que colaboro muchísimo y sin los cuales pues no podríamos hacer nada porque, como os he dicho, la ciencia es un trabajo en equipo siempre. Muchas gracias. Si tenéis alguna pregunta... Aquí tenemos una pregunta. Vamos a ver. Hola, me llamo Aina Hola, Aida. y me gustaría saber si hubo alguna persona que le ayudó a seguir, bueno, trabajando en la ciencia y que la ha apoyado mucho durante todo el tiempo. Pues muy buena pregunta, Aida. Mira, te diría que no solo ha habido una persona, ha habido muchas personas. Ha habido varias personas que me han ayudado muchísimo. Por ejemplo, una persona que me ayudó mucho, que fue mi primer profesor en la universidad, fue Víctor Hurtado, que fue mi director de tesis doctoral. La tesis doctoral es un trabajo que hacemos las científicas y los científicos para cualificarnos, ¿no? ¿Os acordáis de lo que decía al principio de la formación? Pues la formación la tenemos que demostrar a través de esa tesis doctoral. Y luego, pues ha habido otros compañeros y compañeras que siempre me han ayudado mucho. Todos estos que aparecen aquí en la foto son muy buenos amigos y amigas y me han ayudado siempre mucho. Bueno, y también tengo que decir una cosa, me ha ayudado siempre mucho mi esposa, Silvia, porque ser científico a veces te vuelve un poco loco, ¿no? Entre comillas, porque como te gusta tanto la investigación, pues le dedicas muchas horas al día y estás siempre un poco absorto o absorbido con tu investigación. Tener el apoyo de una pareja, de un marido, de una esposa o de un novio, de una novia que te comprenda es muy importante porque a veces es una profesión muy absorbente y a veces no todo el mundo comprende mucho que estés tan absorbido en tu trabajo. Así que sí, es muy importante tener ayuda tanto a nivel de pareja como de familia como de profesores. Muchas gracias. De nada. Hola, buenas tardes. Soy Carmen Alonso. Hola, Carmen. Y mi pregunta es que, como usted menciona al principio, la evolución de los humanos, que ¿por qué nosotros seguimos evolucionando mientras tanto sigue habiendo monos y chimpancés que como que se han quedado entre comillas atrasados? Muchas Bueno, gracias. Carmen, es que eso no es así, ¿sabes? La evolución no se detiene nunca. La evolución siempre continúa. Lo que pasa es que la evolución biológica se produce a una escala temporal tan amplia que, bueno, pues a los seres humanos nos cuesta un poquito verla en el espacio corto de nuestras vidas. La vida, sabéis que la esperanza de vida que tenemos ahora mismo pues es muy larga, ¿no? Las mujeres pueden vivir prácticamente hasta 84 años de promedio, es la esperanza de vida, los hombres 81, 80. Es mucho tiempo, pero en 80 años no te da tiempo de ver cómo funciona la evolución biológica. Esos parientes nuestros y antepasados evolutivos que os he mostrado, los neandertales, los erectus, los Homo habilis o los australopithecus, vivieron hace 3 millones de años o 2 millones de años, o hace 300.000 años, que es muchísimo tiempo. Entonces, la evolución siempre sigue, no te quepa duda. Y lo que no sabemos a lo mejor es en qué dirección nos va a llevar. Pero lo cierto es que siempre está funcionando. Donde hay vida, hay evolución biológica y nunca se va a detener. Hola, mi nombre es Alejandro Parejo. Hola, Alejandro. Mi pregunta es, ¿por qué quiso ser arqueólogo? Vale, buena pregunta. Bueno, pues mira, quise ser arqueólogo yo diría que 2 razones principalmente. Una, cuando era niño, como vosotros,
mis padres, mi madre y mi padre, nos compraban muchos libros de descubrimientos arqueológicos. Y aquellos libros, como os he dicho antes, estimularon mucho la imaginación nuestra como niños. Y a mí me parecía maravillosa esa aventura de ir a un sitio, en una cueva o en una montaña o en un lugar un poco remoto y encontrar algo significativo y algo especial que nos explique mejor cómo somos los seres humanos, por qué somos los seres humanos como somos, que a mí me parece un reto apasionante, ¿no? Entender la vida humana, entender el mundo. Entonces, la arqueología trata sobre todo sobre el pasado de los seres humanos y nos ayuda a entender por qué los seres humanos hemos llegado a ser como somos. Pues, como os decía antes, ¿por qué caminamos sobre dos patas los seres humanos? Eso es un proceso muy interesante que se llama bipedalismo o bipedismo, porque nuestros antepasados, los Australopithecus, por ejemplo, solo caminaban a dos patas a ratos. Muchas veces caminaban a cuatro patas, como hacen los chimpancés hoy, ¿no? Que se apoyan, o los gorilas, que caminan un rato erguidos, pero luego se apoyan con las patas delanteras. Y esa evolución que hemos tenido nosotros para caminar a dos patas, de pie, erguidos, ha sido importantísima, porque ¿sabéis por qué? Porque nos ha liberado las extremidades superiores. Y como nos liberó las extremidades superiores, las manos y los brazos, con las manos hemos sido capaces de desarrollar destrezas y habilidades manuales tecnológicas para, por ejemplo, para tallar piedra y para fabricar herramientas e instrumentos. Entonces, eso te lo pongo como ejemplo solo, ¿no? De una cosa que es muy importante para entender cómo somos los seres humanos. Es decir, a mí siempre me ha estimulado mucho la imaginación, la idea del descubrimiento, conocer cosas nuevas y encontrar un hallazgo como esa estela que os he explicado antes, que la encontré al sentarme encima. ¿A ti no te gustaría entrar en una cueva y encontrarte unas pinturas prehistóricas preciosas? Pues la verdad es que sí. Te aseguro que esos momentos son unos momentos muy bonitos, muy especiales, que a uno le hacen sentir muy vivo y que te dan una satisfacción y una emoción enorme. Así que bueno, si te animas a ser arqueólogo, todavía hay muchos descubrimientos por hacer, ¿eh? Muchas gracias. De nada. Hola, soy Pedro y le quería preguntar que por qué le gustan tanto las ciencias. Bueno, Pedro, pues mira, un poco por una razón parecida por la que me gusta la arqueología, como le explicaba a tu compañero ahora hace un momento. Para mí, la ciencia creo que es lo que mejor nos distingue a nosotros como seres humanos. Creo que los seres humanos, sobre todo, nos distinguimos por nuestra capacidad para hacer ciencia y para construir conocimiento. Fijaos que ya os lo decía al principio de mi charla, nuestro nombre biológico Homo sapiens indica que somos los humanos conocedores, o que conocemos o que queremos conocer. Y eso es porque, bueno, pues tenemos unas características, la evolución biológica nos ha dado unas características, también la evolución social. Una combinación de evolución biológica y evolución social nos ha hecho de una manera que somos muy curiosos, somos muy inquisitivos. Los seres humanos siempre queremos explorar, queremos aventurarnos en lo desconocido. O sea, vosotros imaginaos aquellos tipos que en 1492 se embarcaron en las 3 carabelas, que eran unos barquillos de madera, y se metieron en todo el Atlántico con la idea de llegar a China, liderados por Cristóbal Colón. Hay que tener valor para eso, ¿eh? O pensad, por ejemplo, los astronautas que llegaron a la Luna en 1969 del programa Apolo. El ser humano siempre tiene esa curiosidad y esas ganas de saber. Y a mí eso me parece muy estimulante, ¿eh? Creo que va con nosotros, es lo que somos y debemos aprovecharlo. Entonces, bueno, para mí es, como os he explicado al final, la ciencia es una forma de vida que me gusta muchísimo y que disfruto mucho por todo eso que os he dicho, porque es emocionante, porque
permite descubrir cosas porque te da la sensación de que puedes estar ayudando a los demás y de que aportas cosas a la sociedad y porque luego tienes el privilegio de conocer gente interesante y gente inteligente y eso es cantidad de chulo. Hola, tenemos ahora una pregunta de séptimo, pero antes de la pregunta, podría pedirle que dejara de compartir la pantalla para que Sí. le veamos mejor. Gracias. Ok. Buenas, Hola. soy Nicolás Alonso de Year 7 Competencias y Hola, Nicolás. usted ha hablado hoy sobre la ciencia y la investigación arqueológica de la prehistoria y la ciencia. Pero a mí me gustaría preguntarle, ¿qué piensa usted que es lo más importante para nosotros aprender ahora mismo en el colegio y en nuestro futuro? Vaya, Nicolás, vaya pregunta difícil que me has hecho, ¿eh? Tú me pones en un aprieto, ¿eh? A ti no te gustan las preguntitas más fáciles, ¿no? Bueno, mira, yo, volviendo un poco, aunque sea a riesgo de repetirme, es lo que os he dicho ya, te voy a decir lo que a mí me parece más importante. Yo creo que lo más importante es siempre tener curiosidad. Creo que los seres humanos no debemos perder nunca la curiosidad. Los niños de vuestra edad, con 12 años, generalmente sois muy curiosos y os estáis preguntando siempre muchas cosas. ¿Por qué el mundo es así? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Porque estáis descubriendo el mundo, ¿no? Entonces, claro, como sois niños, estáis aprendiéndolo todo. Pero luego, cuando te haces mayor y cuando te haces adulto, a veces es difícil mantener esa curiosidad, ¿no? Porque ya concurren otras circunstancias. Tienes que trabajar, tienes poco tiempo, estás quizás un poco más cansado, tienes otras responsabilidades. Entonces, es una cosa muy importante tener siempre esa curiosidad y querer saber, ¿no? Creo que querer saber es bonito. Y a mí, sobre todo, me gusta mucho leer. Es decir, me parece que satisfacer esa curiosidad y buscar respuestas a las preguntas en los libros es un placer enorme, ¿no? A mí me causa mucho, mucho placer. Y hay tantísimos libros distintos escritos por tantas mujeres y por tantos hombres que han dicho cosas interesantísimas que a veces pienso que me gustaría conocerlo todo y leerlo todo. Y me da pena que sé que en una vida que tengo solo no me va a dar tiempo, ¿no? No va a ser posible. Pero bueno, creo que se disfruta con lo que haces cuando estás leyendo y cuando estás aprendiendo. Así que yo lo que te diría que lo más importante para vosotros es tener curiosidad y aprender. Pues muchísimas gracias. De nada, Nicolás. A ti. Hola, soy Martina. Hola, Martina. Martina, perdona un momentito. Esta será la última pregunta porque estamos ya abusando de don Leonardo y nos hemos pasado muy bien de la hora, ¿eh? Yo me lo estoy pasando muy bien, don Luis, no se preocupe. Muchas gracias. Le quería preguntar si usted sabe por qué la montaña llamada la Peña de los Enamorados se llama así. Ah, qué pregunta me haces. Bueno, no sé si te la habrán chivateado esa, un poco. ¿Te la han chivateado o te la has pensado tú esa? Lo he pensado yo. Anda, pues qué bien. Bueno, pues mira, todos los sitios tienen un nombre, ¿no? Muchos sitios tienen un nombre. Eso científicamente se llama la toponimia. Cada sitio tiene un topónimo. Un topónimo es el nombre que le damos a un sitio. Y generalmente la toponimia suele obedecer a dos cosas. O bien el nombre del sitio nos dice una característica del sitio, por ejemplo, la Peña Blanca, ¿no? O ¿sabéis cómo se llama el río que pasa por Sevilla? ¿No? Evidentemente, Guadalquivir. ¿Sabéis lo que significa Guadalquivir? ¿Qué significa?
Muy bien, Río Grande, no sé quién lo ha dicho, pero bien. En árabe, Wad al-Kebir significa río grande. Entonces, muchos topónimos nos dicen simplemente cómo es el sitio. El río es grande o el río es pequeño, el río salado, el río verde, el río blanco, según si tiene agua así espumosa, porque el río corre en mucha pendiente. Pero luego hay otro tipo de sitios que reciben su nombre, sobre todo porque se les asocia una historia, ¿no? Y la Peña de los Enamorados es uno de esos sitios. A la Peña de los Enamorados en Antequera se le asocia una historia. La historia es una leyenda de época medieval que se parece un poquito a la historia de Romeo y Julieta, que supongo que conoceréis. La historia de los enamorados es que en esa época tardomedieval, en el siglo XV, Antequera era la frontera entre el reino de Sevilla, que era un reino, vamos a decir, cristiano o cristianizado, después de la reconquista castellana, y el reino nazarí de Granada. Y como Antequera estaba un poco en una dinámica fronteriza, ¿no? Entre dos reinos que estaban un poquito en guerra, ¿no? Realmente estaban en guerra, el reino de Granada y el reino de Sevilla, pues según esta historia, una mujer musulmana y un hombre cristiano, o al revés, porque hay varias versiones de la leyenda, tened en cuenta que esta leyenda tiene 600 años de antigüedad, pues se enamoraron. Entonces esta pareja se enamoraron, se querían casar, pero como los musulmanes y los cristianos estaban en guerra en esa época, desafortunadamente, pues sus familias no aprobaban esa boda, no aprobaban esa relación. Entonces ellos decidieron escaparse. Huyeron y sus familiares los persiguieron. Los persiguieron y cuando ellos vieron que los perseguían, pues se refugiaron en la montaña que se llama luego la Peña de los Enamorados. Ellos se refugiaron allí y cuando los perseguidores los acorralaron, porque ya los descubrieron y fueron a por ellos, para llevarlos a sus casas y separarlos, ellos decidieron que no querían separarse y que querían estar juntos para toda la eternidad y entonces se quitaron la vida. Se lanzaron por un precipicio que hay en la Peña de los Enamorados, en la parte norte, que es un precipicio muy alto de 100 metros de altura, y según la leyenda, pues los enterraron allí mismo, ¿no? Entonces, esta es la historia que le da nombre a esa peña, a esa montaña. Y tiene que ver con estos dos personajes, que son dos personajes probablemente de ficción. Pero ahora, habiendo dicho esto, os voy a decir una cosa. Nosotros hemos hecho excavaciones hace muy poco en la Peña de los Enamorados y hemos encontrado una cosa muy interesante. Y esto os lo voy a decir ahora como primicia, porque no está ni siquiera publicado, ni siquiera lo he dicho en ninguna conferencia todavía. Así que me tenéis que guardar el secreto. En las excavaciones que hemos hecho, hemos encontrado una tumba en la que hay dos personajes, dos personas. Todavía no lo sabemos seguro, pero creemos que son un hombre y una mujer. Estamos haciendo pruebas científicas para corroborar si son hombre y mujer, porque sus esqueletos estaban un poco estropeados. Estas dos personas tienen 5.000 años de antigüedad. No 600, como la leyenda medieval, 5.000. Entonces, una hipótesis interesante es, ¿la leyenda medieval de los enamorados recoge una leyenda más antigua todavía, que tenga quizás miles de años de antigüedad y donde se hace referencia a unos personajes enterrados allí en la peña? Bueno, pues eso es una cosa que estamos investigando ahora mismo, precisamente. Así que, bueno, pues si, Martina, si estás un poco al tanto, ya te enterarás, porque daremos información sobre eso y cuando tengamos nuestra investigación terminada la publicaremos. Y si te apetece algún día venir de visita a la peña, pues ya me lo dices y organizaremos una visita por allí. Es una montaña muy interesante. Muchas gracias. De nada.